Buenas noches y bienvenido al episodio número 118 de su programa de misterio y cosas raras, Cruda Realidad. Hoy día tenemos un interesante tema que la verdad que me ha sorprendido, porque yo cuando recibí este encargo de mi amigo Ricardo Manrique esperaba pues encontrarme con otro tipo de criatura, pero no es así. El tunche es algo muy diferente a lo que yo pensaba que existía, y pese a que yo también había escuchado este nombre del tunche por aquí, el tunche por allá, no sabía lo que era. Así que sin más preámbulo, vamos a la presentación, y acá desaparece. Muy bien. La leyenda del tunche es conocida por varios y muy mentada en la selva peruana. Se sabe que es un ser que vaga por las noches en la selva, y algunos dicen que es un alma en pena. Otros dicen que es una clase de ave transdimensional. Algunos otros afirman que es un brujo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es esto del tunche? Bueno, cuenta la leyenda en sí que este ser es reconocido por su inigualable silbido. Eso es lo que la caracteriza, que es capaz de convertirse en un pariente cercano de alguna persona con el único fin de engañarlo, y de esta manera poderse acercar para que finalmente llevarlo a la muerte, porque el fin del tunche es llevar a la muerte a la persona. No se le conoce físicamente cómo es, puesto que hay muchas versiones. Solo se sabe que es un ser que puede cambiar de forma. Así que veamos el primer video para que nos dé una luz de lo que es esto del tunche. El tunche. A veces creo que la selva misma fuera como un portal abierto que da paso a otro plano existencial y que permite que criaturas y especies de otras realidades y mundos paralelos pasen a esta dimensión y manifiesten sus raras naturalezas, para luego desaparecer sin más, cerniendo el lugar de conjeturas interminables y misteriosos sucesos. Fernando Vicuña Aranda. El tunche, o también conocido como el tinchi, en algunas partes de la selva peruana, es un alma en pena que deambula libremente por los caminos y trochas de la selva, cobrando la vida de aquellos que se internen demasiado en su espesura. Se dice que estas almas fueron individuos perversos en su vida terrenal, gente mala o codiciosa, que se toparon con la muerte de forma violenta, es decir, tuvieron una muerte súbita. Así también están condenados como tunches aquellas personas que se toparon con la muerte de forma injusta y desconcertante. También aquellos que se suicidaron, luego arrepintiéndose de su cobarde hazaña, negándose a dejar este mundo, prefiriendo andar entre nosotros los vivos. Muchas de estas almas deambulan por los montes sin saber qué es lo que les ocurrió. No aceptan su cruel destino y necesitan saldar sus cuentas pendientes para así poder pasar al otro plano. A este tipo de espíritus se les puede denominar como almas blancas. Quizás sean tunches pasivos, pero existen los tunches de alma perversa, que asustan a los viajeros que deambulan por su territorio desolado. En el peor de los casos causan la muerte. Estos seres perversos están llenos de ira, dolor y rencor. Por esta razón aún siguen entre nosotros atormentándonos. Aquellas pocas personas que se han salvado de estos espectros han llegado a perder la razón.
ya sea por el susto o por el simple hecho de escuchar el atemorizante silbido que estos emiten. El silbido que estos espectros emiten no es más que el abrumador grito de dolor y rabia que estos llevan cargando en su esencia, y que llega a nuestros oídos como un chillido frustrante y abrumador. Cuentan, quien escucha claramente el silbido del tunche está condenado a morir irremediablemente. Por más que corra, el silbido lo sigue de cerca. A veces dicen que el destino de las víctimas es incierto. No se sabe si el tunche los abandona a su suerte y mueren de hambre, tal vez devorados por algún otro animal, o son devorados por el mismo tunche. Cuentan que nadie conoce la forma exacta del tunche. Solo saben que tiene patas de cabra. Muchos hemos visto o sentido presencias extrañas. Sin embargo, el mal puede tener diferentes formas. La selva peruana está llena de animales salvajes, de una densa vegetación, de tribus desaparecidos en el tiempo, pero sobre todo de misterios y leyendas capaces de atemorizar al más valiente visitante que ose penetrar la jungla selvática. Y no sería raro que uno se encontrase con estas siniestras criaturas, como el tunche, que bajo una influencia demoníaca es capaz de acecharnos en la espesura de la selva, acercándose en total silencio, y cuando está muy cerca, emite su agudo silbido, como anunciando la inminente muerte. Por eso cuentan que las pocas personas que han logrado escapar del tunche han perdido la razón. Así aseguran quienes creen en esta pavorosa leyenda. Si algún día decides internarte en la selva peruana siguiendo los caminos desolados para llegar a tu destino, piénsalo 2 veces. Y si por casualidad te encuentras con este espíritu, esperemos que no la pases mal. Así es, el tunche. ¿Qué es el tunche? ¿Acaso es un demonio que vaga en lo profundo de la selva peruana? Pero no solamente la selva peruana. Hay reportes de en la selva colindante con el Ecuador y con Colombia. Está en la selva noreste del Perú, básicamente. Bueno, otros afirman que se trata de un alma en pena que deambula libremente entre los caminos de la selva y cobra vida de todo aquello que se tope en su camino. Otros también manifiestan que el tunche se trataría de un hombre atormentado que se volvió endemoniado. Ese término ahí. Según cuenta habitantes de la selva peruana, ha habido comunidades enteras que han desaparecido, y cuando se ha buscado la explicación, los sobrevivientes, personas que no estaban en el lugar de la desaparición, han dicho que era el tunche. Pero cuando le dicen, ¿pero cómo es el tunche? El tunche, según los relatos, según las creencias, se acerca lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno. Y cuando ya está cerca de aquellos que andan solos por el camino, inicia su tétrico silbido que anuncia la muerte del que lo escucha. Ese es el patrón. Este desgarrador silbido persigue al que huya, así corra. Así que a medida que se va acercando, su volumen aumenta. Así que por más que corras, sentirás la presencia cada vez más cerca, de la cual no podrá escapar la víctima. Y los que han escapado, ¿y cómo es que esto se sabe? Los que han escapado se han vuelto locos. Eso es lo que dice la leyenda. Pero también ha habido otros, aquellos pocos que se han salvado de morir, aún siendo llevados por el tunche, aún habiendo perdido la razón, de acuerdo a los relatos de ese endemoniado silbido y su presencia. Ha ocurrido una cosa que les ha salvado la vida, o sea, mejor dicho, la vida, pero no la cordura, o sea, han perdido la cordura, ¿no?
Y es que en ese momento habían más de 4 personas. El tunche actúa sobre una persona específica. Cuando hay un grupo superior a 4, y esto, o sea, hay una estadística de estas desapariciones, porque los grupos han encontrado personas desquiciadas en la selva, que no se pueden explicar, no pueden ni siquiera gesticular palabra alguna, no hay coherencia. Eso es lo que dice. Ahora, sobre el destino de las víctimas que nunca regresan, es incierto. No se sabe si se abandona a la suerte, el tunche los abandona y deja que los animales lo maten, lo depreden, o simplemente mueren de hambre porque no ubican un camino para regresar. O también otros dicen que son devorados por el mismo tunche, o quizás otro animal que el tunche empuja hacia eso, ¿no? Ya que es una manifestación del mal, hay miles de encuentros, o diríamos que lo vamos a ver al final, o sentido presencias extrañas, pero que no son afectados porque están en grupo. Sin embargo, el mal puede tener diferentes formas, y ahí vamos ahora al tema. Vamos a iniciar con el mismo fenómeno, el fenómeno del tunche. Es una parte intrigante de las tradiciones y mitologías de la selva peruana, ecuatoriana y colombiana, y en este informe vamos a explorar las leyendas, mitos y misterios que rodean este enigmático ser o leyenda. Entonces vamos a ir con el segundo video para darnos más idea de lo que se trata del tunche. Unos relatos e historias en torno a un ser maligno que es conocido como el tunche. Su hábitat natural es la espesura de la exótica selva peruana, y cuenta la leyenda que este ente diabólico se encuentra vagando en la oscuridad de la noche, en busca de hombres despistados e incluso a la luz del día, en busca de perdidos en los profundos de los caminos y trochas de la selva peruana, cobrando así la vida de aquellos que se internan demasiado en ella, y a los que por mala suerte se crucen en su camino. Pero lo que resulta aún más aterrador de este ente diabólico es su peculiar y agudo silbido. Los nativos que conocen la leyenda cuentan que si se oye el silbido del tunche, se debe tener mucho cuidado, hacer la señal de la cruz y, si es posible, decir una oración. Cubrirse las orejas si es necesario, pero nunca se debe decir que no se oye nada. Si lo haces, el sonido no solo te dejará paralizado, sino que será más agudo y desgarrador, sintiendo como el tunche se va acercando, anunciando a la persona que su muerte es inminente. Aunque en realidad se dice entre los pobladores que mientras más cerca lo oyes, más alejado está, y mientras más lejos oyes su silbido, está tan cerca de ti como no te imaginas. Hagas lo que hagas, nunca le debes responder al silbido. Si lo haces, el tunche vendrá por ti. Y una vez es visto, el tunche no te deja de perseguir, por lo que su presencia se sentirá cada vez más cerca. Los pobladores creen que quien lo escuche silbar está destinado a morir luego de un tiempo, pero otros señalan que con aquel estruendo el tunche está anunciando la muerte de un familiar o alguien querido. También es presagio de enfermedades. Hasta hoy no se sabe qué es exactamente lo que hace a sus víctimas. No se sabe si las mata, si se las come o si deja que sus almas vaguen en la oscuridad de la noche en medio de la selva peruana, así como lo hace él. Y así como muchas otras leyendas peruanas, esta leyenda se ha contado de generación en generación, cambiando un poco la forma con los años, pero en el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Lo que tampoco ha cambiado es el horrible y escandaloso sonido que hace, y son muchos los que ya afirman haberlo escuchado. Aquellos
Pocas personas que se han salvado de estos espectros han llegado a perder la razón, ya sea por el susto o por el simple hecho de escuchar el atemorizante silbido aún en sus sueños. Bueno, ahora sí vamos al tema de la investigación. Primero, el contexto histórico. Sus orígenes se remontan a las raíces culturales de la selva peruana y también hay parte de tribus de Ecuador y Colombia que involucran a este personaje, donde las historias del Tunche han sido transmitidas de generación en generación, como decía el informe. Pero ¿quién es el Tunche? La descripción detallada de las características y apariencias atribuidas al Tunche, según las leyendas locales, difieren de algunas en que puede ser una hermosa mujer que se transforma, otros que es un animal grande con garras y otro un espíritu en pena. Pero la que prevalece al parecer es que los testigos que han sobrevivido y han podido dibujar a este personaje no pueden ver sus patas y algunos los dibujan con patas de cabra. Mitos y leyendas. Algunas de estas apariciones se pueden destacar por ser recurrentes y concluyen que se trata de un espíritu que toma la forma de una sensual mujer, cuyo silbido vuelve loco a cualquiera que la escucha. Los lugares asociados a estas apariciones se trata de, en el Perú, de la selva noreste, ¿no? Identificar las zonas específicas de la selva peruana donde se cree que el Tunche hace su aparición y la importancia cultural de estos lugares dan como una tendencia que se trata de un fenómeno localizado. Como digo, hay reportes de tribus de Ecuador y Colombia y básicamente se centran en la frontera, en Leticia, ¿no? Leticia y otras que se han visto más tiradas para Iquitos. Ahí están las mayores cantidades y en este informe también presento lo que más impacto fue a un grupo de policías de todo lo que podría ser asociado a este fenómeno. En cuanto a las interpretaciones culturales, cabe el punto analizar el papel simbólico y la cultura que juega el Tunche en las creencias y mitologías locales, que son interpretaciones de miedo a la oscuridad y a las fieras locales y obviamente al resguardo de no salir de noche, de no ver, ¿no? En cuanto a los encuentros reportados, quiero relatar lo que he podido extraer. Habla un hijo de un padre que murió supuestamente a manos del Tunche. Dice, voy a leerlo textualmente. Mi padre llegó a la selva por su trabajo de policía cerca de Ucayali. Cuenta que una noche se escaparon unos presos y se internaron por la selva. La cárcel estaba a 2 horas de Iquitos y mientras los policías iban a buscarlos, comenzaron a sentir extrañas presencias. Hablamos de finales de los 70. El grupo de efectivos policiales iban preguntando de aldea en aldea e internándose poco a poco, a pesar de que la espesura de la selva no habían caminos. Cuando al acercarse a un río que cruzaba, una aldea le dijo que no siguieran avanzando porque que se habían reportado al Tunche. Los policías ni siquiera entendieron porque eran de Lima la mayoría de ellos. Uno de los policías de la zona le dijo que no hicieran ningún ruido porque pensaba que el Tunche los estaba siguiendo y que se agachasen con él. Grande fue la sorpresa que cuando estaban detrás de unos matorrales, el grupo de policías entró en pánico y todos se tiraron al suelo, pensando que podría ser una columna senderista que por aquellos días empezaba a tomar bastante fuerza en terrorismo, en narcoterrorismo, ¿no? Sin embargo, cuando todos estuvieron en silencio, vieron una luz blanca que flotaba literalmente sobre el río. Sorprendidos más que asustados, el colega les contestó que por nada del mundo vayan a hacer ruido hasta que pase el Tunche. Y entonces cuchicheando le decían, ¿qué cosa es el Tunche? Es un espíritu malo de la selva. Cuando la aparición seguía el curso del río en dirección opuesta a la corriente y cuando parecía que ya se iba del río,
Arriba, uno de los policías, como jugando, dio un silbido y se cayó de inmediato. La luz se detuvo por un instante, pero al momento continuó su ruta río arriba. Dicho policía, al notar que no pasaba nada y con la sonrisa de sus compañeros, se aventuró a dar un silbido más. En ese instante, entonces, ni siquiera le dio tiempo a terminar el silbido cuando la luz se detuvo su rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia ellos, y sin importar nada, el grupo policial se echó a correr. Todo el destacamento policial, sin darse cuenta, y darse la vuelta para ver si lo seguía la luz. Lo único que uno de ellos cayó al suelo y otro policía fue testigo de cómo la luz penetraba por su espalda y salía por el pecho. Al llegar llenos de pánico, se dieron cuenta que el colega ya no respiraba. Así que así es el reporte. Y nunca pudieron explicar qué acabó con la vida de este. Si bien se hizo una autopsia y se determinó que había muerto por paro cardíaco. No sabemos si fue del susto o fue de que la luz penetró el pecho, por la espalda, al pecho del policía. Otra historia. Unos amigos viajaron a Iquitos hace años y rentaron unas motos para salir a la ciudad e internarse cada vez más en la selva sin destino alguno, solamente guiados por el sol, hasta una carretera, y de ahí iban adelante en aumento de la velocidad. Cuando fueron parados por un grupo de aldeanos que le dijeron que no siguieran avanzando porque había habido avistamiento del Tunche. Lejos de hacerle caso o escucharlos que se trataba esto, se rieron y siguieron adelante. Al entrar a una curva vieron una luz que salía de la carretera hacia la selva y escucharon un silbido y supusieron que era la primera moto que no había parado por el grupo y decidieron seguirla, sin pensar que lo que podría pasarse internando a la selva. A los pocos minutos escucharon los llamados desesperados de la primera moto, de la persona que conducía la primera moto, que venía en sentido opuesto hacia ellos y sin frenar alguno, golpeó a dos de sus compañeros y siguió corriendo. Y ellos voltearon y no podían explicarlo y vieron cómo la luz los seguía y la luz pasó entre ellos, la moto. Cuando voltearon de nuevo para ver qué pasaba con eso y decidieron seguir al amigo, es decir, siguieron a la luz, pero se dieron cuenta que no había camino, estaban en la selva misma. Bueno, la búsqueda de este amigo, el primer amigo de moto, se prolongó durante mes y medio y solo encontraron la moto y nunca lo encontraron a él. Así termina este testimonio. Campamentos. Uno de los casos donde más se han dado estos avistamientos lo constituyen los campamentos de origen de exploración petrolera. La forma en la que se presenta el Tunche es cuando sucede este tipo de casos es que se presenta como una persona allegada a un miembro del campamento. En este caso fue un trabajador del sistema eléctrico quien se enfrentó a su esposa en extrañas circunstancias y él le hace pasar a su carpa y le dice cuáles son las palabras que tú y después amaneció muerto. Según otros compañeros llegaron a escuchar qué pasaba, porque la carpa la mujer no hablaba y era el señor, este electricista que hablaba con este ser, ella no hablaba nada más. Bueno, obviamente la mujer no estaba al otro día. Así que lo que hace decir es que si tú le haces caso y te vas con el Tunche, puede ser que te lleve a un lugar desolado donde solo tú puedes ver al Tunche. Te aleja del grupo para matarte. Te aleja más y más del lugar donde estabas y cuando te das cuenta estás lejos de lo que pensabas. Tu final será trágico, dice.
ya que aparecerás muerto al día siguiente. Trata de verle las piernas, ya que oculta sus patas de cabra. Si tú ves algo diferente en la persona, el tunche, o la persona no te dice nada, o si dices su nombre, desaparecerá. O sea, hay que decirle tunche y desaparece. Y todo será como un mal sueño. Obviamente esto tiene un impacto en la comunidad. Y algunos dicen que solamente es un psicosocial, que se ha transmitido de generación en generación a lo largo del tiempo en las tradiciones locales y que solo representa el miedo a la oscuridad y a las... Pero eso no explica cosas extrañas, ni mucho menos lo que le pasó a ese policía. Entonces, ¿qué puedo decir con este caso? Bueno, puedo decir, la conclusión mía es que se han hecho 2 películas del Tunche y son de terror. Algo, los mitos tienen algo. Los mitos siempre tienen algo de verdad. Hay cosas inexplicables. Y ahí lo dejo. Y no sé, quiero invitar a mi amigo Ricardo Manrique para ver si me satisfaje su Sí, sí, ¿Sí? bueno, buenas noches. Ante Bueno. todo, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, tal como te dije esta tarde acerca del mito del Tunche, bueno, yo pensaba que era algo más de la zona de la sierra, pero ahora ya está, bueno, Ahora sabes que es otra cosa. es algo más de la selva. Y la historia justo cayó en un velorio y un familiar de mi amigo que era uno de los que, bueno, vamos ahí, es que comienza a hablarnos y de ahí cuenta su historia, ¿no? Que él estaba, ay, no he puesto ahí la cara, Ya. cuenta la historia que él estaba en un volquete, en un camión, rumbo a la mina. Ahora, exactamente en dónde, no me dijo, simplemente está yendo a la mina. En la sierra. Y no sé si. Yo recuerdo que me decía que ella está en un camión yendo a la mina. Y el camión se echa a perder. Entonces Es la él clásica. lo apaga y dice ya, bueno, hasta que pase alguien, o no sé si lo notifica por radio, para que me venga ¿cómo se llama?, a ayudar, a asistir. Y entonces voy a dar una siesta, y en esa siesta dice que comienza a golpear el vidrio de la ventana, y era un niño que decía papá, 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 papá. Y entonces ve que decía, ¿qué papá? Ni qué papá, y dice que le mandó un puñetazo. Al niño. Sí. Era un niño, un bebé. Papá, papá, papá. Un bebé. Un bebé. Entonces, no, sí, creo que dijo que le mandó un puñetazo. Entonces, ya al día siguiente, cuando salió el sol y vinieron a ayudarlo, él le cuenta a a sus compañeros de trabajo y dice, oh, te has pegado una buena, porque ese era el Tunche. Era el Tunche. Y no lo reconoció, entonces. Hay otro dato más, lo misterioso era de que cuando él abrió la puerta al día siguiente, bajándose del camión, habían manitos sobre la puerta, lo más misterioso todavía, habían manitos. O sea que es un ser físico. Entonces, tú has tenido ese Tunche. Que si se quedaba un rato más, iba y te mataba. Al parecer lo sorprendió, no esperó que lo agredieran. Entonces se puede convertir en un ser físico. Bueno, sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? En el caso del motociclista pertenecía a un grupo de motociclistas que viajaban por todo el Perú
Y el caso de policía, bueno, lo atribuyen, la muerte oficial le lo atribuyen a un paro cardíaco. ¿Qué es el tunche? No sabemos qué es el tunche. Es una... La selva está rodeada todo lo largo de la selva, porque Todo, en la todo. selva muchas personas alucinan así la vegetación frondosa y justo eso es lo que yo les cuento aquí a la gente de Chile, porque cuando uno dice, sí, yo quiero visitar la selva, ¿no? Cuando digo quiero visitar la selva, quiero decirme a Loreto, a Iquitos, ¿no? O a San Juan. Sí. Pero ya la mitad, más de la mitad de la gente se alucina que uno va a estar ahí con el machete en medio de... Hay tipo Indiana Jones, ¿no? ¿No? Sí, pero... Abriéndose pasos, ¿no? Le digo, allá en la selva también hay ciudades. Claro, claro. Hay comunidades, hay Gente producción. no lo sabe, no lo sabe. O hasta que digas Amazonas ya... Pero los encuentros han pasado en lugares separados. Parecer el tunche actúa en la soledad de las personas. Es igual también en la selva hay mitos acerca de la sirena. Claro. No, ahí en la selva peruana hay mucho bufeo, ¿no? Bufeo, que es Sí. un ser que se Es un transforma en delfín delfín. azul. Un delfín que se transforma en humano, ¿no? Puede ser en hombre o en mujer, o sea, Sí. las dos cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía un amigo que tenía una enamorada de Iquitos y dice ella haber visto un bufeo que se metió hasta una discoteca. Estaba mirando, pero ella lo veía como un delfín, o sea, vestido. Y la gente lo veía como un apuesto chico, ¿no? Según la chica, ¿no? Pero ella lo veía como era y no sé qué quería y salió corriendo de la... En fin, son otras leyendas que será otro Yo una tema. vez escuché una entrevista que hablaban de muchas cosas y mitos de la selva, se transmitió en Canal 7, y al invitado estaba hablando, entonces él justo hablaba eso, del cuento de las sirenas, o del mito de las sirenas. Entonces decía, allí en la selva hay bastante delfín azul, es un delfín de agua dulce. Hay un delfín Lo que rosado. ocurre es que hay algunas personas. Bueno, el mito es que viene la sirena y te arrastra o te llama y te lleva De, al y fondo de ahí puede venir el mito del río. silbido, ¿no? Del silbido. El canto de la sirena siempre decían. Pues. Te arrastra y te lleva al fondo del río. Entonces, él también expuso algo. Dice que hay muchos hombres que cometen el bestialismo de querer copular con Con el delfín, con la sirena. con el delfín, y es ahí cuando el delfín va y se lo lleva y lo arrastra. Lo ahoga, claro, lo arrastra. Eso es lo que es una muy buena explicación de lo que podría haber o podría ocurrir con respecto a ese mito, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado. Sí. Y como siempre paramos la grabación acá